noches. Bueno, bellas, hoy quiero abrirles un poquito mi corazón. Em, decidí, decidí participar de una charla, es mi primera vez, chiquillas, que voy a participar. Y el tema que escogí se llama Mi vestuario favorito. Y es que justamente cuando estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, nos sentimos emocional y físicamente tan mal que muchas veces ni siquiera sabemos qué ropa ponernos. Nos sentimos tan desanimadas por diferentes situaciones que no queremos ni siquiera peinarnos, ¿verdad? Nos sentimos desmotivadas, frustradas y con muchos sentimientos en conflicto. Bueno, pues justamente yo quiero compartir con ustedes un vestuario maravilloso que Dios nos ha dejado para ti, para mí, para todas las personas que pasamos situaciones difíciles en la vida. Este vestuario ha sido de tanta bendición en mi vida que yo no puedo mantenérmelo solamente para mí. Por eso es que quiero compartirlos hoy con ustedes. Y es que voy a comenzar contándoles un poquito de cuando yo tuve que estrenar este vestuario. Bueno, parte de mi historia, algunas ya conocen en la charla cuando vimos lo de las heroínas, ¿verdad? Mi primer embarazo, mi hija mayor, es un milagro de Dios, nació con una cardiopatía, con un diagnóstico de vida muy corto, solamente de 6 meses. Y a pesar de que fue un proceso difícil, para maravilla mía y honra a Dios, mi hija el próximo mes cumple 12 años. Y es fácil decirlo cuando Dios cumple el anhelo de nuestro corazón, cuando el plan de Dios es lo que nosotras queríamos. Aunque sea difícil la batalla, el desierto por el que pasemos, cuando al final de esa batalla obtenemos por lo que habíamos pedido a Dios, por lo que habíamos clamado, es un poco más sencillo. O volvemos a ver para atrás sin tanta complicación en la vida, seguimos. Pero en ocasiones no es así. En ocasiones tenemos que tirarnos a la guerra y esa guerra no termina como nosotros esperábamos. Después de mi hija y de su proceso de cirugías, yo quise tener otro hijo. No quería que mi hija se quedara sola, yo quería otro bebé. Lo planificamos, lo organizamos y al fin no llegó la ansiada menstruación y nos fuimos juntos con mucha ilusión a hacernos la prueba de embarazo. La cara y la expresión de mi esposo cuando abrió aquel sobre y pudo ver que decía positivo, la voy siempre a atesorar en mi corazón. Estamos embarazados, me dijo. Qué maravillosa noticia. Iba a poder vivir un embarazo diferente al primero. Bueno, iniciamos todo el proceso con ultrasonido y con todos los cuidados, ¿verdad? Que la mayoría de mujeres que hemos pasado por un embarazo llevamos. El primer ultrasonido todo estaba bien, nos dijo el especialista. Es muy probable que sean gemelos. En este momento solo vemos uno, pero podría asegurar que son gemelos. Por lo tanto, voy a programar desde ya un espacio para la cesárea, para la posible cesárea. Se pueden imaginar, ¿verdad? El susto y la emoción, pero es que era más la emoción. No sentíamos susto, estábamos muy ilusionados y muy contentos. Transcurrieron las semanas, mi pancita era gigante, eso sí. Y bueno, transcurrieron las semanas y al paso de 8 semanas aproximadamente, tuve un sangrado inesperado. Por lo tanto, acudimos al especialista, acudimos a un perinatólogo, que es el especialista en fetos menores a 3 meses. Y nos dio una noticia que no esperábamos. Nos dijo que ya no estaba bebé, que nunca estuvo un bebé, que era un embarazo embriónico.
en embriónico. No conocíamos bien del término, no estábamos como muy seguros, ¿verdad? De ese diagnóstico. Me mandó a internar, estuve internada en medio de toda la incertidumbre de qué había sucedido. El especialista en ese momento del hospital de Guapiles me llevó a cirugía y vi por última vez esa luz al frente antes de dormirme, ¿verdad? Y desperté con él al lado y me dijo y me dio una explicación que alivianó mi corazón en ese momento. Era un embarazo de gemelas, sí había feto, pero pues mi cuerpo por alguna razón eh, había hecho que ellos simplemente eh, dejaran de latir ese corazoncito que estaba en proceso. Bueno, me habían tenido que hacer un legrado, el doctor me explicó que estaba la placenta muy bien pegada a mi útero, entonces que me había tenido que lastimar bastante en el legrado y pues que tenía que esperar un año para poder volver a tener otro embarazo y pues que iba a ser probablemente de alto riesgo por la complicación del embarazo. Aquellas 8 semanas de ilusión, de esperanza, de que las cosas iban a ser diferentes, de poder vivir lo que tanto había deseado, que era ser madre. Y es que yo hubiera deseado tener como unos 7, 6 niños, en serio, chiquillas, no sé cómo los hubiéramos mantenido, pero yo hubiera deseado tener muchos niños. Pero ese no era el plan de Dios. Cuando ya llegué a casa, estábamos afectados mucho, estábamos afectados emocionalmente mucho y no encontrábamos consuelo. Y en medio de mi situación y la de mi esposo, que la vivíamos juntos, pero diferente, porque Dios me hizo recordar que había un vestuario que Él nos daba para cuando teníamos que pasar por un periodo de guerra, para cuando teníamos que ser fuertes y valientes y sacar fuerzas, como decimos, de donde no tenemos. Y es justamente por esta razón que yo los quiero compartir con ustedes esta primer parte del vestuario que yo usé y que estoy segura que hoy vamos a aprender un montón. Este vestuario tiene una base bíblica, se llama la armadura de Dios. Mire, y tiene ahí varias partes, varios componentes. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes. Y la base bíblica de este vestuario se encuentra en Efesios. ¿Quiere me ayuda con la que sigue? A este vestuario, como les comento, en esta parte de la Biblia, en Efesios 6:11, se encuentra esa base bíblica. ¿De dónde estoy sacando todo esto? Pues precisamente de acá, de la palabra de Dios y de lo que me ayudó y de la razón por la que quiero compartirles con ustedes. Ok, vamos a empezar con la primera, chiquillas. La primera se llama el yelmo de la salvación. Ok, esa pieza es una pieza de una armadura que se utiliza para cubrir la cabeza, para cuando iban a la guerra no los fuera a golpear ninguna piedra, ningún objeto extraño en los tiempos de guerra. Sin embargo, en nuestro tiempo ahora, les puedo decir que necesité ese yelmo en mi cabeza, porque mi mente estaba tan afectada que entonces yo empecé a sentir y empecé a creerme que yo era mala madre, que yo no servía para nada y que probablemente que algo había hecho yo y algo era mi culpa. Y por eso estaba pasando nuevamente esa situación. Y debí autoalimentarme con cosas positivas y creer en Dios y creer que aunque no fuese lo que yo quería, estaba dentro del plan de Dios, que las cosas caminen de la manera que tengan que caminar. Así que entonces, el yelmo de la salvación lo vemos como ese casco que protege nuestra mente y el que tenemos que aprender a controlar
para poder seguir adelante en la batalla. ¿Ok? La segunda parte del vestuario se llama la coraza de justicia. Y es que justamente es difícil entender esa justicia cuando tenemos herido el corazón, cuando sentimos dolor, cuando tenemos resentimiento, porque yo decía, ¿cómo hay tantas personas que abortan a sus hijos? ¿Cómo hay tantas personas que no quieren tener a sus hijos y los dejan en adopción, los dejan con cualquier persona? Y yo que anhelo tanto vivir una maternidad como las demás, digamos, me era tan difícil. Entonces tuve que armarme de esa coraza, que es así como algo que igual llevaban los guerreros en el pecho, que les protegía, que les protegía sus órganos vitales y entre esos el corazón. Y es que representa la justicia porque exactamente ser justos significa que se debe obrar en justicia y en razón. Y en Efesios 5:9, la Biblia habla que el escrito del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, tenía que armarme con esa coraza para poder seguir adelante y no permitir que mi corazón se llenara de tantas cosas que mi cabecita estaba activando en esos momentos de dificultad. Debía entender y aceptar que la voluntad de Dios no es que se cumpla lo que yo quiero, que la voluntad de Dios no es precisamente que todo lo que yo quiera se cumpla. Y yo tenía que decidir si lo aceptaba o si llenaba mi corazón de dolor, de tristeza, de resentimiento. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro vestuario favorito. Y este es el escudo de la fe. Ya lo vamos a ver por ahí. Tal vez si me ayuda Du con la otra diapositiva. Eso, muchas gracias. El escudo de la fe. Y es que cuando pasamos esta situación, había muchas personas que me juzgaron, que me dijeron, ahora tu matrimonio va a acabar, porque la pérdida de un hijo siempre hace que un matrimonio se rompa. Es que es muy probable que usted no pueda tener más hijos. Y es que un montón de cosas negativas, que aunque ya tenía puesta el yelmo y tenía puesta la coraza, tenía igual que tomar ese escudo de la fe y creer en Dios. Y con ese escudo bloquear todas esas flechas y todas esas lanzas que las personas, a veces de manera consciente, pero algunas veces de manera inconsciente, me lanzaban y me decían y me hacían sentir mal. Y yo necesitaba tener fe y creer que las cosas suceden porque es el propósito de Dios. Si mi matrimonio iba a continuar, no era por lo que yo tenía, sino que era porque así era el plan de Dios y porque así lo habíamos decidido los dos. Aún así, teniendo ese escudo de la fe y siendo bien positivos, ¿verdad? Porque a veces está un poco relacionado aquí a manera de carne en la fe con, con el positivismo. También necesitamos otra parte de ese vestuario, que es la espada del espíritu. Ahí está, igual si me ayudan con la diapositiva, chiquillas, esa espada. Y qué violenta llovió, hasta con una espada y todo, pero bueno, cuando estamos en guerra, cuando estamos en medio de una tribulación, en medio del dolor y en medio de la desolación, tenemos que sacar todo lo que tengamos a mano para podernos cuidar y para podernos proteger y no perder el norte, no perder nuestro propósito. Y es que justamente esta espada del espíritu está relacionada con la Biblia, está relacionada
con la palabra de Dios, que todos por lo general escuchamos. Y ahora es maravilloso porque ahora la Biblia la podemos tener en el teléfono, la podemos estar leyendo mientras vamos en el bus o escuchamos algún mensajito a veces por radio relacionado a la palabra de Dios y no tenemos como que andar con la Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Como se hacía antes. O esperarnos solo los días domingos para ver la Biblia en misa o en la iglesia. Ahora es como más fácil. En medio de mi dolor, de mi angustia, de mi desolación, de mi frustración, y de esa guerra emocional donde la mitad de las cosas que me decían yo las creía, yo recordé cómo la Biblia me habla en Mateos 6:14 acerca del perdón, cómo la Biblia me habla en Proverbios de que si yo perdono, cultivo el amor, cómo la Biblia me habla también en Salmos de que Dios es un Dios de perdón, es un Dios que me perdona. Y es que la palabra de Dios nos ayuda. La palabra de Dios es una herramienta, es un arma en el traje, en nuestro vestuario, pero es una herramienta maravillosa y perfecta en el momento que estemos pasando situaciones complicadas. Y como les digo, ahora es como más fácil porque por la tecnología usted busca versículos eh, con relación al perdón y le tiran una lista, y versículos con relación a la fe y le tiran una lista de versículos. Entonces ahora tenemos mucha facilidad para poder ayudarnos, autoayudarnos, porque hay situaciones tan complicadas que pasamos en la vida en donde definitivamente no nos puede ayudar una tercera persona. Es una situación tuya con Dios nada más, y de la cual tienes que tomar la decisión y tomar las herramientas que tienes al lado para poder salir adelante. Después, cuando ya yo me sentía un poco mejor, ¿verdad? Por este proceso de ir vistiéndome con ese traje que Dios nos ha dejado, también recordé otra parte muy importante de este vestuario, y son los zapatos. Ay, qué maravilloso, a qué mujer no amamos los zapatos, ¿verdad, chiquillas? Todas nos encantan. Bueno, igual la Biblia nos habla acerca de un calzado, de unos zapatos maravillosos y se llaman el calzado de la paz. Este calzado de la paz o calzado del Evangelio de la paz igual tiene una base bíblica en Efesios 6:15, por allí lo ven. Y es que justamente que lo que Dios nos pide es no dejar de congregarnos. Es que en medio de las situaciones difíciles que estemos pasando, recordar todo lo bueno y todo lo positivo que Él ha hecho en nuestra vida, todo lo que nos ha ayudado, todo lo que sucede en la tierra a nuestro alrededor tiene un propósito. Y Dios, uno de los propósitos de Jesús fue que se predicara ese evangelio, que se difundiera sobre la tierra. Ese fue el mandato que les había dejado a sus discípulos. Por lo tanto, nosotros, a pesar, tenemos derecho a sentirnos mal, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a vivir un proceso de duelo. Sin embargo, tenemos que levantarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que tomar ese vestuario, aunque nos pese un montón, aunque sintamos que no lo vamos a lograr, tenemos que tomarlo y decir, lo vamos a hacer. Y que esa situación dolorosa, triste, de la que en su momento usted pensó que no iba a poder salir, con el paso del tiempo, cuando te hayas perdonado y hayas perdonado a las personas o las situaciones que has vivido, van a servirle a muchas otras personas. En este caso, pues a nosotras que somos mujeres, ¿verdad? Entonces, eso es una parte muy importante, concentrarse que la batalla no es ni contra tu esposo, ni contra tu enfermedad, ni contra tu trabajo, ni contra la situación difícil que estás viviendo, sino concentrarse en que aunque estés pasando por esas tierras difíciles, por esos terrenos de guerra, tienes un Dios y tienes que llevar esa palabra
de que todo va a cambiar y de que Jesús vino por cada uno de nosotros con un propósito especial. Y es que el calzado de la paz es exactamente eso. Somos una obra de arte. Nosotros somos una creación maravillosa. Cada una de nosotras somos hermosas. Somos una obra de arte en construcción, digo yo. Todos los días aprendemos, todos los días tenemos cosas que cambiar, todos los días cometemos muchos errores. Y si nos desenfocamos de lo que en realidad tenemos que hacer acá en la tierra, en vida, que es ayudarnos a nosotras mismas, entonces pues perdemos esa paz por la cual Dios ha venido a cada una de nosotras. Y es que cuando hablamos de Dios, cuando compartimos con otras mujeres lo que Dios ha podido hacer en nuestras vidas y cómo Él nos ha ido cambiando en todas las áreas de nuestra vida, como hemos visto en otras charlas, ¿verdad? Dios nos poda, Dios nos va moldeando, Dios nos va cambiando. Si no tratamos de enfocarnos en este tipo de situaciones diarias de nuestra vida para ayudar a otras personas, entonces nos hemos desviado del propósito de Dios. Siempre el diablo va a tratar de aprovechar cualquier situación. Y nos va a veces a herir las personas más cercanas a nosotros, las personas que uno más quiere, y nos van a decir muchas cosas, muchas palabras hirientes, para que nosotros nos quedemos calladas de los procesos difíciles que hemos vivido, para que no compartamos lo que hemos vivido. Y a todo esto es que debemos de ser valientes. Y una manera de tener paz es compartirlo con otras personas, compartir del Evangelio de Dios y compartir de todo lo que Dios ha hecho con nosotras. Ok, hasta ahí llevamos 4, chiquillas. Vamos a ver el número 5, esa parte de nuestro vestuario que es el número 5 y es el cinturón de la verdad. Y ese cinturón, y es que si bien es cierto que el cinturón tiene una función muy específica, sostener el pantalón o sostener ante donde se guardan las armas. La espada en este caso, que sería en los tiempos donde se daban las guerras. Entonces está muy asociada con la espada. El cinturón de la verdad nos ayuda a poder enfrentar la realidad, a poder enfrentar lo que estoy viviendo, ¿sí? Yo sé en este momento estoy viviendo la situación de que ya no tengo a mis hijos, a mis hijas, porque a los casi 3 meses de embarazo yo sabía que eran niñas, porque mi corazón de mamá así me lo había dispuesto. Yo tenía que enfrentar el tener que decir, ya no estoy embarazada, el tener que decirle a mis compañeras de trabajo, no, ya no estoy embarazada. Cuando supimos que estaba embarazada, habíamos hecho una carne asada y una parrillada, y habíamos hecho varias, como una actividad grande en mi casa para contarles lo felices de la ilusión que teníamos. Y ahora teníamos que enfrentar la realidad, ya no había bebé, ya no iba a haber bebé. Aparte que también tenía que enfrentarme a que la fecha que nos había dado el médico privado y el médico en el EVAIS coincidían, y que la posible fecha de parto por cesárea era el 6 de septiembre. Y yo amo esa fecha, porque es el día de mi cumpleaños. Y era para mí maravilloso saber que mis hijas iban a nacer el día que yo cumplía años. Y yo debía enfrentar lo que ya no iba a ser así. Debía enfrentar la realidad, lo que en ese momento yo estaba viviendo. Pero este cinturón de verdad nos produce 3 cosas positivas en la vida. Una de ellas es que la verdad nos da libertad. La Biblia dice en Juan, santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. Yo tenía que decir la verdad, yo no podía como
engañar a nadie, ni mucho menos engañarme yo. Yo tenía que enfrentarlo y decir si esta era el plan de Dios. Mis hijos, por alguna razón, no tenían que nacer. Si no hubiera sido el plan de Dios, todo hubiera seguido conforme tenía que suceder, pero si no, bueno, Dios es el único que sabe por qué. Aparte que la verdad combate la mentira. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada vez que nosotras nos queramos engañar a nosotras mismas, ese cinturón de la verdad se le va haciendo una hendidura, se va rasgando y se va a ir abriendo y nuestro dolor, nuestra situación o nuestro proceso, nuestra guerra, en lugar de ir sanando o en lugar de ir mejorando, se va a hacer más difícil, más pesada y más complicada. Aparte de eso, también que la verdad nos empodera como mujeres. Y es que la verdad se necesita en todo, se necesita en la ciencia, te necesitamos creerle al médico, ¿verdad? Cuando nos dice, si usted se toma esta acetaminofén se va a curar. Necesitamos creer en las noticias, necesitamos creer en la política, somos seres, entes que necesitamos de creer. Y si podemos creer en un político y si podemos creer en que cuando nos ofrecen algo o cuando el esposo nos promete que nos va a llevar una sorpresa y creemos en esa sorpresa, pues con mucha más razón necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle que todo va a estar bien, que todo va a estar bajo control. Necesitamos creer que la verdad viene de Dios. Y necesitamos creer que esta verdad es parte del proceso para salir adelante y para sanarnos como mujeres. Y con mucha más razón, si tenemos una profesión, si tenemos un oficio, si somos mujeres amas de hogar, que todos los días hay que lavar, que todos los días hay que limpiar y que nada más nos limpiamos las mejillas y nos levantamos. Bueno, esa verdad hay que creérnosla y hay que decir, todo va a estar bien, porque tengo puesto ese vestuario maravilloso que Dios nos ha dejado. Les voy a hablar de la última, pero no menos importante. Esa es la oración. Y es que a veces es tanto la agonía en la que vivimos que no sabemos cómo orar, que no sabemos, que preferimos no orar. ¿Para qué voy a orar si en este momento estoy tan herida que mi boca no tiene una palabra ni de pedir ni de agradecer? Porque mi mundo está derrumbado, porque mi corazón está quebrantado, porque no tengo nada. Pero la oración es poderosa. La oración es real, la oración funciona. Cuando sientas que no tienes nada que decir, que tu boca está seca, que tu corazón está vacío, ese es el mejor momento en el que debes sacar un minuto para Dios. Y en ocasiones no decir nada, solo decirle a Dios, tú sabes lo que siente mi corazón, dame lo que mi corazón necesita para poder entender, para poder seguir adelante. Hay que hacer una rutina de orar como si estuviéramos hablando con un amigo y decirle, ay, Dios mío, es que hoy que fue un día difícil y es que hoy ha sido un día difícil en el trabajo, hoy fue un día muy difícil. Y decirle, bueno, Dios mío, hoy fue un día muy difícil y llegué bastante tarde y yo tengo que compartir las charlas que nació de mi corazón, compartirles.
Y estoy en este momento diciéndole a Dios, ahí voy, Señor, ahí voy, para hablar con Dios, para orar. Bueno, hay varios métodos de oración, pero muchas veces solamente necesitamos decirle a Dios, aquí estoy. Examina mi corazón, qué es lo que me duele, si tengo resentimiento, si tengo enojo, si tengo ira, si me han herido con esas palabras de acusándome de mala madre, de que no vas a servir, de que deberías cambiar. Y es que en ocasiones es tanto, tanto, tanto el ataque emocional de las personas que queremos y de los que no sabemos por dónde iniciar, que no sabemos cuál de todas estas piezas del vestuario ponernos primero. Bueno, yo les quiero comentar que mi pieza favorita de este traje es justamente la oración, porque en el momento que le decimos a Dios, aquí estoy, mírame porque he sido yo que me he olvidado de ti, Dios empieza a traer a nuestra mente, a nuestro recuerdo, todas las demás piezas del vestuario. Y cuando tenemos que ponernos todas estas piezas juntas del vestuario, Dios hace una maravilla en nuestras vidas y podemos ver ese cambio en cualquier situación que llevemos. Podemos verlo a nivel de trabajo, podemos verlo a nivel de familia, podemos verlo a nivel de amigas. Cambia completamente todo nuestro semblante, nos hace ver más lindas, nos hace ver más seguras, nos hace ver más tranquilas. Así que pues, mis bellas amigas, esto es lo que quería compartir con ustedes. Este traje lo he tenido que usar así por guerras muy, muy difíciles en mi vida y me ha funcionado. Así que de verdad que yo espero con todo mi corazón que cuando ustedes estén pasando alguna situación, recuerden que hay un vestuario maravilloso que Dios nos ha dejado en su palabra, que funciona, que sirve y que nos hace ver súper, súper lindas.